Hola amigas, amigos, vecinos, vecinas, compañeras, compañeros. Se me nota la felicidad en la cara, tenemos un invitado extraordinario, no voy a hacer mucho preámbulo de esto. El gran Mono González, maestro de maestros, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Mono, nosotros, bueno, en una diversidad enorme de posibilidades de hacerte preguntas, voy a partir preguntándote cuáles crees tú que son los hitos fundamentales de tu carrera. El gobierno popular en primer lugar, o sea, todo el proceso al llegar al gobierno popular. El segundo hito, bueno, lo que vivimos en la dictadura. Y el tercero es todos los procesos que estamos viviendo en esta, entre comillas, democracia. Entonces, en el fondo está mi vida, o nuestro trabajo, o nuestra historia, dividida como en tres partes, ¿me entienden? De avance social, fusilamiento, masacre de ese movimiento social y el volver a reorganizarnos para más adelante. Y ahí viene un proceso en el cual uno ya es más viejo, siente que hay cosas que van a quedarme por lo menos inconclusas, que es lo que es la, entre comillas, la liberación del hombre y una justicia social, y la verdad y la justicia. Y entonces es un proceso largo, pero que todo eso nos ha nutrido para crear. Ajá. Y en el fondo de ahí hemos hecho, nuestro trabajo ha sido testimonial de memoria, pero también de creación, de aporte al movimiento social, digamos, estilo, identidad, trabajo, proceso, organización, ¿ya? Gestión cultural, de autosustento, autogestión, pero además con la participación en los territorios. Yo en ese sentido, y usando un poco tu nomenclatura, recuerdo perfectamente en plena dictadura estos como espacios de colores que surgían en las murallas de los territorios en un contexto de tanto gris que fue justamente la dictadura. Era muy importante eso, incluso a veces más que el resultado, o sea, el resultado si era bonito, si estaba chorreado, etc. Era que en las poblaciones esa autogestión venía desde la base del territorio, del lugar, que yo siempre hablaba que por unos momentos en las protestas, ese espacio quedaba un poco liberado y en ahí es donde aparecían estos murales. A veces, no hecho por artistas, las figuras humanas pueden haber sido deformes, pero la autoestima, cómo se levantaba cuando ahí alguien estaba cantando la vida o denunciando cosas. Totalmente. Entonces, eso es importante, ¿ya? Sí, totalmente. Ahora, es cierto que ese periodo dictatorial de alguna manera fue derrotada por la movilización social de nuestro pueblo, claro, y por la lucha decidida de los partidos que estuvieron dispuestos a dar la cara en esa lucha, sí, indudablemente. Sí. Ahora, ¿cómo ves este proceso, bueno, post-dictadura inicialmente, y este nuevo momento en que mi percepción es que hay una gran confusión de los ideales de la izquierda, de esta nueva izquierda que está surgiendo? ¿Cómo lo visualizas tú? Hay un problema, bueno, nuestro ideológico a nivel internacional, la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, los movimientos sociales o partidos políticos, partidos comunistas, por ejemplo, a nivel mundial, cómo se han debilitado, ¿no? Absorbidos o neutralizados por el sistema capitalista. Bueno, además la disgregación no unitaria, la disgregación de las fuerzas populares, en el sentido nos falta como esa cosa unida, pero además es que todos los días, como ahora mismo está pasando con Estados Unidos, con Donald Trump, en el sentido de tenemos que ir adaptándonos a las situaciones, pero además estamos como aislados, neutralizados económicamente, como puede solventar. Hay un proceso que tuvimos en la época de la Unión Popular, que veníamos de lo mismo, pero iba avanzando, 52, 58, 64, 70, fuimos creando un movimiento de unidad, y Allende logró conseguir eso, y nosotros todavía estamos en ese sentido disgregados. Y ese es uno de los problemas muy fuertes, porque incluso al sistema, el capitalista, les interesa que nosotros estemos disgregados. Porque nos mantienen débiles, nos mantienen. Entonces, por lo tanto, lo que más nos interesa aquí es la unidad, es unirnos, digamos, hay algo frente a nosotros que tiene que ver con este capitalismo neoliberal muy fuerte y hegemónico, y además hoy día el imperialismo, o sea, tan fuerte como se está viendo con el gobierno de Donald Trump. Justamente en esa línea, y aprovechando de presentar uno de tus trabajos, quería preguntarte cómo ves tú el rol de la lucha ambiental y ecológica y climática, dentro del espectro de las ideas progresistas en el mundo. Y a ver si aprovechas de contarnos un poquito. Mira, este es un Leporello, que es una xilografía, hecha en xilografía,
que tiene que ver, digamos, con los humedales. Y esto partió de dos motivaciones muy fuertes. Una, Río Cruz en Valdivia, con respecto, digamos, a la muerte de los cisnes, pero además me tocó estar en Italia, en un pueblo en el campo, en Nápoles, desde arriba de los cerros, donde en una cuadra grande me fui a pintar un mural, y en ambos lugares habían estas fuentes de agua que circulan, y que la gente va y saca agua ahí, pero heladita, fresca. Y hicimos un mural sobre un homenaje al agua. Terminamos de inaugurar ese mural, y recuerdo yo que uno de los campesinos ahí italianos me dice: está muy bonito tu discurso, pero toda esta agua está contaminada. Y ahí yo, ¿qué pasa? Y resulta que en Nápoles, las mafias, los desechos sanitarios de Alemania, todas esas cosas, había una empresa que los traía y nadie sabía qué hacía con ellos. Pero estos los enterraban, los containers los enterraban. Y como la misma mafia tienen en otros lugares, tienen ahí mismo empresas de construcción de edificios, de carreteras, iban y tapaban esas cosas. Esas napas fueron contaminadas. Claro. Incluso, de hecho, los mismos mafiosos a su familia le tenían prohibido bañarse o tomar agua. Entonces, agua envasada. O sea, sabían el daño que estaban haciendo, pero lo que es el lucro, y con el lucro mataban toda esta diversidad. Y de ahí empecé a trabajar todo lo que tiene que ver con ya no un homenaje en agua, sino que la defensa del agua. Y la defensa, porque al final el agua también tiene los aves. Aquí justamente están las aves, la familia, el padre, los hijos, el alimento, el junco, ese mimetismo de uno unirse con la naturaleza. La defensa, porque en el fondo vivimos, es una cosa que nos vamos nutriendo, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, es también, o sea, ahí se va armando el discurso, o sea, el trabajo en el territorio y la experiencia que vamos viviendo. Es muy interesante. Nosotros tenemos la impresión, desde Reverde, Naturaleza y Territorio en Resistencia, de que la componente ambiental, climática, ecológica, es la nueva bandera de lucha de la sociedad en este largo proceso de emancipación de los pueblos. ¿Y por qué? Porque si bien el capitalismo en una primera etapa explotaba los recursos naturales, pero su fundamento principal estaba orientado de alguna manera a explotar a los seres humanos. Sin embargo, y esta es nuestra impresión, que con el curso del desarrollo tecnológico se fue reemplazando de alguna manera esta necesidad del capitalismo de reproducir su riqueza a través de la explotación del ser humano, y se reenfocó totalmente en la naturaleza. Y hoy día, indudablemente, y de acuerdo a todos los estudios de la ciencia, no podemos asegurar que la humanidad va a ser capaz de resistir a los fenómenos a los que estamos asistiendo. Es el desenfreno, digamos, de la explotación de los recursos naturales por el fin del lucro, o sea, es clarísimo. Clarísimo. O sea, entonces, por lo tanto, para ellos todo vale. No importa el futuro, sino que, y de hecho, bueno, lo que nos está pasando hoy día con incluso, por ejemplo, con la inteligencia artificial, etcétera. O sea, entonces, y aquí viene esto otro, hecho a mano, con una experiencia de territorio, con una experiencia o vivencia, digamos, de lo que ha significado. Yo he vuelto a ese pueblo a pintar y de hecho ese mural es una especie de bandera con respecto. Y se armaron muchas discusiones con respecto cuando tú me hablabas, ustedes me hablaban con respecto, digamos, a lo que pasaba en dictadura con los murales, acá, a través de este mural en el territorio y en la calle, produce también la reflexión, la discusión, y aparecen estas denuncias. Porque, por ejemplo, lo que yo te decía de Nápoles es vox populi, pero nadie se atreve. ¿Por qué? Porque son las mismas autoridades las que están metidas en esa historia. Claro. En el fin del lucro, que son los mismos que dirigen esa misma población, pero que además se la echan al bolsillo a la población, porque en el fondo es el lucro. ¿Entiendes? Tienes toda la razón. En el programa anterior tuvimos la fortuna acá de estar con compañeras y compañeros de La Pincoya, de Quilicura, de la parte norte de Santiago, que están enfrentando enormes desafíos producto de la instalación de data centers en esos territorios, que son grandes consumidores de energía, grandes consumidores de agua, y con cero impacto positivo en los territorios, que son los que alojan este tipo de proyectos. Y en este programa hemos estado conversando con un compañero de Maipú, y particularmente de defensores de la Quebrada de la Plata, que es un ecosistema muy particular en el entorno de la región metropolitana. Entonces se va configurando todo una especie de
instalación neoliberal de demandante de recursos naturales, demandante de energía, demandante de agua, que no tiene ningún impacto positivo para los territorios y menos para las comunidades. Ahora, ¿cómo enfrenta el arte este nuevo momento? Mira, acá hay otra segunda cosa que es importante lo que tú dices. A ellos no les interesa qué pasa con la comunidad de Leopoldina, aprovechar los recursos de ese lugar. Me tocó estar en el norte de Santiago, en Quilicura, está la CCU, y yo recuerdo que por ahí pasé hace muchos años cuando era joven, y había unos ¿cómo se llama? Pantanos así, etcétera, y de repente veo que producen, y entramos a la fábrica, y de hecho en la fábrica vi muy poca mano de obra ahí, todo automatizado, pero además en la extracción de pozos profundos del agua. O sea, ellos están instalados. ¿De dónde sacan toda esta agua para estos? Vienen de estos pozos profundos. Entonces de repente producen un impacto de agotamiento del agua y después se van a otro lado. Totalmente. O sea, en el fondo se van corriendo en la medida que van y hasta que lo agotan y después, ¿me entiendes? Bueno, es lo que pasa con la salmonera en el sur, es lo que pasa con la minería en el norte, es el mismo modelo. Exacto. Se instalan, agotan, explotan todo lo que necesiten, se largan, porque no les interesa el desarrollo de esas comunidades. Ahora, volviendo un poquito y aprovechando de tenerte acá, ¿cómo ves, cómo proyectas el periodo político que se viene a lo largo de este año? Este año conversamos con los amigos y decimos, para nosotros, para mí por lo menos, es un año decisivo en el sentido de que tenemos que participar y opinar y estar metidos en las cosas, o sea, estar comprometidos. O sea, un arte en el territorio, un arte en la calle, un arte... De hecho, nos pasa algo que hemos estado experimentando muy fuerte, que tiene que ver que a lo mejor ya no estamos pintando murales aquí en el centro de la ciudad porque no hay muros, no hay espacio, cómo hacer, pero estamos haciendo afiches, impresos afiches, saliendo a pegar, pegando, participando, opinando, poniéndolo en los paraderos, gústele o no le guste, pero nosotros tenemos que opinar y no quedarnos en silencio. Entonces tenemos que utilizar todos los soportes que se puedan, pero además creativamente, y creo que de alguna manera los trabajadores del arte tenemos que entrar en esta cadena, digamos, de producir nosotros mismos esta respuesta y esta opinión. El afiche, el diseño del afiche, preocuparnos de una buena cosa, de estas reflexiones públicas a través del mural, conversatorio, etcétera, etcétera. Yo creo que también no solo aportamos, sino que también nos nutrimos. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay una expresión cultural vigente que está en desarrollo. Me alegra mucho, por ejemplo, para los 50 años que tuvimos una aparición con afiches, y ahora que tiene que ver con estos temas de la ecología, del agua, y que en el fondo es esto lo que estamos haciendo. Bueno, la semana pasada presentamos tu afiche sobre Gladys Marín. Así que es plenamente vigente, es parte de Reverde, Naturaleza y Territorio en Resistencia, y ahora tenemos este material que vamos a también a presentarle a nuestra audiencia. Es un material fabuloso y además queríamos invitarte. Nosotros vamos a tener un ciclo en Reverde muy grande. Estamos haciendo foco en enfrentar la crisis capitalista desde la perspectiva ambiental, ecológica y climática. Entonces, quizás podríamos, comprometerte de alguna manera a desarrollar alguna pieza tratando de descifrar cuáles son los desafíos que se viven, y no solamente en Santiago. Pienso en las salmoneras en el sur, pienso en los pescadores artesanales. Se le está acabando la cuota de especie a los pescadores artesanales producto de la pesca industrial, pensando en los territorios del norte que ya se quedaron sin agua. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que ofrecer alguna respuesta, desde la cultura, desde la reflexión, desde el pensamiento, desde la literatura. Así que hay un gran desafío ahí, Toño, Mono, perdón. ¿Te parece? No, es parte de nuestro trabajo, es nuestro nutriente, digamos, el estar vigente con nuestro trabajo en los acontecimientos del día a día, porque al fin y al cabo también son testimonios. Algún día, después que ya no estemos, va a haber un registro o un recorrido de la obra, en el sentido de que estuvimos ahí. Entonces, por lo tanto, y también es una lección para los otros trabajadores de arte o artistas o creadores, es estar en territorio y estar absorbiendo, nutriéndose con todos estos dolores y con todas estas preocupaciones.
No puedo tenerte acá, y para ir finalizando esta conversación tan interesante, sin preguntarte sobre esta deuda que tiene nuestro país y particularmente este gobierno, respecto al reconocimiento que te mereces por tu trayectoria y fundamentalmente por la vigencia de tu obra. Mire, yo no estoy muy preocupado de los premios, si es que estás refiriéndote a eso, pero sí estoy preocupado de una cosa, que es interesante esto mismo, que a través, o en ese espacio, en ese lugar que es como de la academia, como que viene desde arriba, como que es de la élite, es que nosotros que estamos en territorio, que trabajamos, entramos ahí a colocar también un tema, que es el tema de calles, que es lo que hemos estado conversando aquí en la academia. O sea, en la academia que está encerrada, metida ahí en su cofradía, digamos. Sí. Acá no, estamos hablando de territorio. Pero también podemos unirnos. O sea, hay obras mías en el Museo de Bellas Artes, pero también yo prefiero la calle. Correcto. O sea, prefiero la calle, prefiero a donde está el dolor. Porque ahí es donde dejamos el testimonio. Porque también somos parte de ese dolor y de esas preocupaciones. Entonces, pero también buscar... es muy importante la cultura y el arte porque levanta la autoestima de alguna forma porque a veces es verdad, nos dan duro y como que bajamos los brazos, pero ¿cómo nos levantamos? Y el arte y la cultura pueden ayudar en eso. Eso es lo que hacíamos en dictadura. Sí, totalmente vigente. Queremos agradecerte, Mono, por estar acá, finalizando además con este mensaje de no bajar los brazos, de mantenerse de pie, de resistir, y en Reverde estamos en eso. Somos Naturaleza y Territorio en Resistencia. Agradecerte nuevamente, presentar este trabajo. Vamos a seguir manteniéndonos bien vigentes con los que están haciendo creadores y trabajadores del arte como tú y otros que también estamos en este proceso de resistencia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hola, acá en Reverde tenemos un regalo para ustedes. Vuelvan a participar. Envíen sus videos de denuncia de conflictos socioambientales en sus territorios y se van a ganar esta vez este afiche de Cayosama, al igual que la semana pasada lo hicimos con el material de Venturelli. Así que no se olviden, envíen sus videos y los estaremos contactando. Vecinas, vecinos, amigas, amigos, compañeras, compañeras. Tenemos aquí un invitado muy importante, se llama Pedro Lazo. Encantado, Pedro, de tenerte acá. Muchas gracias por venir, Rodrigo. Pedro es vocero del Movimiento de Defensa de la Quebrada de La Plata en Maipú. Este es un ecosistema muy importante en la zona poniente de la región metropolitana, con una larga historia de lucha y resistencia en esa parte de nuestra ciudad. Entonces, en Reverde, Territorios y Naturaleza en Resistencia, hemos querido invitar a la gente que es protagonista de esta lucha. Así que, Pedro, sin más preámbulo, cuéntanos un poquito cómo ha sido esta larga historia en que esta quebrada y ese ecosistema ha sabido sortear todo tipo de proyectos a lo largo del tiempo. Bueno, primero que todo, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, gracias al programa Reverde y obviamente a Ciudadano TV por la invitación, ¿cierto? Y bueno, la Quebrada de La Plata es uno de los hotspots a nivel mundial, ¿cierto? Según varias instituciones y estudios, ¿cierto? Lo han declarado así. Es un relicto, ¿cierto?, que está muy cercano a la región metropolitana, conserva 1.500 especies de flora y fauna endémica, algo muy, muy peculiar para todavía existir en la región metropolitana, con un montón de intervención antrópica, ¿cierto? Pero sin embargo, estamos hablando unos 15 años atrás más o menos, ¿cierto?, unos 14 años, en la Quebrada de La Plata hubo presencia de mineras clandestinas. Y estas faenas mineras que no contaban con los permisos ambientales, ¿cierto?, la famosa resolución de calificación ambiental, comenzaron a destruir y a talar bosque nativo, comenzaron a perforar, ¿cierto?, el suelo para obviamente llegar a las vetas del metal base que querían obviamente extraer estas mineras de carácter ilegal, por decirlo así. Y ahí se generó todo un movimiento ciudadano que se levantó en el 2011, ¿cierto? En el 2012 nosotros acudimos a diversas instancias, la superintendencia, ¿cierto? Fuimos a la PDI, se articuló un gran movimiento ciudadano en defensa de la Quebrada de La Plata, en conjunto con algunos alumnos, profesores de la Universidad de Chile, ¿cierto? Organizaciones sociales, colectivos y un montón de gente, entre ciclistas, académicos, etcétera,
por lo cual se armó una gran batahola, ¿cierto?, de defensa para salvar esta reserva ecológica. En ese tiempo era una zona de preservación ecológica con desarrollo, o sea, sin desarrollo controlado, según el Plan Regulador Metropolitano Santiago. Sin embargo, en ese tiempo la Superintendencia de Medio Ambiente estaba en pañales, estaba recién naciendo, ¿cierto? Institucionalmente, entonces no tenía las facultades todavía implementadas en la oficina y posterior a eso, después en la cumbre, en la Intendencia, ¿cierto? Me acuerdo con los consejeros regionales y en ese tiempo el intendente Claudio Rego, se expusieron los antecedentes de 4 años de lucha de la organización, golpeando puertas, enviando oficio a CONAF, qué sé yo, y se resolvió en esa mesa, en conjunto con la superintendencia, con los diversos organismos sectoriales con competencia ambiental del Estado, efectivamente abordar el problema y sancionar a esta minera, clausurándola, ¿cierto? Y erradicándola de Quebrada de la Plata. Nosotros... O sea, esa fue una victoria. Fue una victoria porque se radicó con el golpe a los mineros, ¿cierto? Se sacaron los explosivos que habían, que tenían un montón de explosivos, ¿cierto? Que querían seguir destruyendo gran parte del cerro. Y lo bueno es que, claro, que efectivamente se actuó, lamentablemente se destruyó gran parte del área, sin embargo, se preservó gran parte del bosque nativo. Y posteriormente a eso, a la erradicación de la minería, se declara santuario de la naturaleza, siendo en noviembre del año 2016 declarada por el Consejo de Monumentos Nacionales, y posterior a eso, el 19 de diciembre del año 2016, el decreto 44 del Ministerio de Medio Ambiente ya la consolida como un santuario de la naturaleza, obviamente administrado por el Consejo de Monumentos, ¿cierto? Pero ya legalmente declarado como un santuario, con todas las de la ley. Sin prejuicio de aquello, la quebrada fue quemada, una vez declarada en situ, en terreno, al otro día fue quemada la Quebrada de la Plata, devastando el 80% del bosque nativo en esa zona. Y por lo tanto, posterior a todo eso, a la declaración de santuario, al siniestro del incendio, que me imagino yo ahí todavía se está investigando, se declara se levanta una mesa en conjunto con la universidad, ¿cierto?, las organizaciones y los OAECA, o los organismos del Estado con competencia ambiental en medio ambiente, ¿cierto? Se forma esta mesa, ¿cierto?, con el afán de restaurar el 80% quemado, y también todo el perjuicio y los daños realizados por la actividad minera. Oye, a raíz de esto, disculpa Rodrigo, y para terminar, a raíz de esto, y en paralelo obviamente, a través de gestiones en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, estuvimos presentando en la Comisión de Medio Ambiente, donde nosotros solicitamos, antes de la declaración de santuario, nosotros solicitamos al Congreso que se declarara esa zona como santuario de naturaleza, porque cumplía con todos los atributos para declararla. Cuento corto, se declara, ¿cierto?, y en paralelo de la mesa se desarrolla toda una instancia legal en el segundo tribunal ambiental, donde se sentencia a la minera por el daño ambiental, ¿cierto?, por restitución pecuniaria de destrucción de suelo, destrucción de bosque nativo y destrucción de cauces. Hasta el día de hoy, tanto el Consejo de Defensa del Estado como la Municipalidad de Maipú no han sido garantes de la aplicabilidad de esta sentencia, ¿cierto?, de un tribunal del Estado, y tampoco los organismos como la Superintendencia de Medio Ambiente, que debería ser garante justamente de hacer seguimiento o fiscalización de las sentencias que el tribunal demanda. Te quiero hacer 2 preguntas en ese punto de la historia que tú tan completo nos narras. Primero, ¿qué institución hace parte de la propiedad o de la administración de este terreno? Y segundo, preguntarte sobre cuál es el estado organizativo de esas fuerzas sociales que concurrieron a esta victoria sobre la minería ilegal. Y además hacerte un pequeño comentario. Este fenómeno de los incendios es un fenómeno bien recurrente, típico, que es muy común, que hay un conflicto ambiental y sorpresivamente se quema todo. Y por supuesto que cabe la posibilidad de que cambie el estatus del uso de ese suelo, digamos. Claro. Entonces, quería preguntarte un poquito en función del estado actual del movimiento social, en función el estado actual de la Quebrada de la Plata. Actualmente la Quebrada de la Plata está administrada por la Facultad de Ciencia Agronómica de la Universidad de Chile. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde que se decreta
santuario, desde el año perfecto. 2016. Perfecto. Desde el año 2016 el decreto declara justamente o indica dentro de su artículo, primero el artículo número 1, que la quebrada es un santuario de naturaleza, ¿cierto? Con 1.110,7 hectáreas de preservación ecológica, de resguardo ecológico, ¿cierto? Y que es administrada justamente, o el ente administrador es la Universidad de Chile, quien obviamente debe velar por el cumplimiento, los planes de manejo y todo la protección física de este. Correcto. Y bueno, actualmente la universidad levantó una mesa que se estuvo realizando hasta el año pasado, ¿cierto? Y hoy día se debe retomar en función de un nuevo conflicto en Quebrada de la Plata. Hoy día, más allá de las mineras, ¿cierto? Que ya han pasado más de 10 años, ¿cierto? Con una grata lección aprendida. Hoy día tenemos un conflicto no menor, que es la implementación de un megaproyecto vial, que sería el Orbital Norponiente, que en su trazado original, ¿cierto? Propuesto por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Concesiones, el trazado es emplazado a 34 metros de la zona declarada por el Consejo Monumento. 34 metros. 34 metros. O sea, en la que es un carretera. impacto directo. Seguimos conversando con Pedro Lazo, director del Movimiento de Defensa de la Quebrada de la Plata en Maipú. Aquí estamos en Reverde, Naturaleza y Territorio en Resistencia. Pedro, te consultaba por el estatus actual del conflicto, porque parece ser que la Quebrada de la Plata es un recurso muy anhelado y más allá de la minería, hay nuevos actores en disputa aquí. Cuéntanos un poquito cuáles son estos nuevos actores y cómo se están organizando ustedes para esta nueva defensa. Sí, bueno, Rodrigo, te comento que además de la minería que ya fue radicada en Quebrada de la Plata, hoy día tenemos un nuevo conflicto, como tú lo mencionas, que es el Orbital Norponiente, un megaproyecto vial, ¿cierto? Liderado por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Concesiones, el cual pretende emplazar esta megacarretera a solamente 34 metros de Quebrada de la Plata, en su trazado original. O sea, 34 metros no es nada. Prácticamente pasar por encima. Inclusive dentro del área de influencia o de amortiguación del santuario, ¿cierto? O sea, hay un impacto adverso significativo no menor, el cual hoy día ha puesto en alerta, ¿cierto?, a los movimientos, y no tan solo afecta a Maipú, sino que afecta a todo el sector poniente, partiendo por Padre Hurtado, Pudahuel, Curacaví, entre otras comunas. Y por lo tanto nosotros estamos muy alerta y a raíz de esto se ha reagrupado, ¿cierto?, el movimiento para participar en las instancias correspondientes, como es la mesa de restauración, que fue justamente levantada ahora o reactivada, porque esto se generó en el periodo cuando se defendió, ¿cierto?, la quebrada de la minería ilegal. Se reactivó esta mesa justamente para poder abordar el conflicto de este proyecto vial, ¿cierto?, que se emplaza muy cercano a Quebrada de la Plata. ¿Ese proyecto vial viene de dónde hacia dónde? ¿Cuál es Este proyecto la vial trayectoria? quiere conectar, pretende hacer un anillo, una circunvalación por todo Santiago y expandir el perímetro urbano, ¿cierto? Perfecto. Y eso viene acompañado justamente del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el instrumento de planificación, ¿cierto? Pero sin embargo hoy día no se está viendo, quizás hace 20 años atrás, cuando esto se había planificado, o 30 años atrás, no existía la figura de santuario en Quebrada de la Plata y tampoco estaba declarado el valor biológico que tenía esta. Claro. Por lo tanto, claro, efectivamente quizás se diseñó algo muy a lo lejos y hoy día tenemos que hay un valor considerable, ¿cierto? Sobre todo partiendo de una crisis climática inminente en este planeta y en la sociedad del siglo XXI. Por lo tanto, es muy importante preservar estos relictos que existen cercanos a las grandes ciudades como es Santiago, y por lo tanto este orbital hoy día, o esta mega carretera, pretende generar un ecocidio en Quebrada de la Plata, y por lo tanto esta mesa, en conjunto con la universidad, ¿cierto?, en conjunto con las organizaciones, con las municipalidades también, los equipos municipales participan de esta mesa de trabajo, en conjunto con las comunidades, en conjunto con la universidad, para justamente hacer frente y tratar de conversar con el MOP y con la Dirección General de Concesiones para que se pueda modificar este trazado y no pase tan cerca de Quebrada de la Plata. Hoy día nosotros como movimiento, ¿cierto?, con compañeros y compañeras de Padre Hurtado, de Maipú, hemos diseñado, ¿cierto?, un montón de alternativas, o sea, 3 alternativas, una
muy conservadora, que es prácticamente salir de la influencia de Quebrada La Plata, con otra, un término medio, ¿cierto?, que la idea es tampoco afectar campos agrícolas de Padre Hurtado, porque esto es un impacto sinérgico que se produce, ¿cierto?, en todo el perímetro periurbano, ¿cierto?, de la región, partiendo por el sector poniente. Entonces afecta todo el desarrollo agrícola del sector, ¿cierto?, que abastece justamente a la región, y que hoy día efectivamente el progreso y el desarrollo es algo que es necesario para la ciudad, sin perjuicio de aquello. Necesitamos que haya una política pública de sustentabilidad que ponga ojo en estos temas y que efectivamente encuentre soluciones, porque hoy, si esto sigue avanzando, ya estamos en la fase de cierre del proceso licitatorio para abrir un proceso de adjudicación de la concesión, ¿cierto? O sea, estamos en la etapa final del cerrando proyecto, el proceso licitatorio, por lo proyecto. tanto, efectivamente, por lo tanto, el tiempo pasa, claro, las instituciones tienen sus tiempos, ¿cierto?, pero los timings de los proyectos, ¿cierto?, tienen que cumplir con cierta inversión, y por lo tanto hoy día el proyecto avanza, las comunidades van un paso más lento y necesitamos tener una proactividad mucho mayor ante un conflicto que puede generar serias repercusiones en la región. Necesito hacerte dos preguntas para ir cerrando. La primera es, ¿cuál es el rol hoy día de las autoridades locales? Que debieran ser en primera instancia los llamados a proteger un santuario de la naturaleza de estas características, que es un ecosistema extraordinario en realidad para estar tan cerca del Gran Santiago. Y segundo, que creo que es lo más importante para nuestra audiencia, porque nuestra audiencia del programa está orientado justamente a la organización social, es cuáles son los pasos que ustedes como organismos sociales, representantes de la sociedad civil, van a desarrollar para defender esta causa. Bueno, primero que todo, como te decía, están las municipalidades, ¿cierto?, con la voluntad de apoyar, participando con sus equipos municipales, ¿cierto?, que eso es un gran avance por parte de la voluntad política de la autoridad local. Pero sin perjuicio de aquello, nos falta un poco más de potencia, ¿cierto?, a nivel sectorial, ¿cierto?, a nivel de seremía, a nivel de ministerio, porque al final del día son ellos los que desarrollan la planificación regional, entonces, por lo tanto, y nacional. Por lo tanto, aquí hay una injerencia directa, ¿cierto?, del Ministerio de Obras Públicas, el cual debería poder abrir las puertas, ¿cierto?, a poder reanalizar este proyecto y ver alguna medida para mitigar el posible impacto adverso significativo e irreversible que se va a generar en un sector con alto endemismo. Correcto. Entonces, ahí efectivamente necesitamos el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, necesitamos el apoyo inclusive de la Presidencia de la República. Si hay un proyecto que viene desde la Presidencia, ¿cierto?, del actual gobierno, es necesario que se pueda proteger justamente esta zona ecológica, ¿cierto?, que es un bien de uso público para todos y todas las chilenas y chilenos, y que hoy día está amenazado con desaparecer, con especie única en el mundo, con un bosque nativo, que es un bosque muy hermoso que está en el corazón de Quebrada La Plata, con cururos, con degú, con ratón de Darwin, con la mariposa el chagual, que es una mariposa que fue descubierta inclusive ahí mismo. Entonces tenemos un valor hermoso donde la municipalidad y otras instituciones hacen trekking, la universidad hace los procesos de restauración a través del plan de compensación por emisiones que se derivan de la Seremía de Medio Ambiente, ¿cierto?, respecto Correcto. a los proyectos que poseen carga ambiental, deben compensar, ¿cierto?, sí, por el plan de descontaminación atmosférica de Santiago. Entonces, ahí tenemos que hay actividad que se desarrolla, hay un valor no tan solo ecológico, sino que también cultural. Ahí tenemos antecedentes que es parte de la ruta del Inca, tenemos antecedentes que por ahí escaparon los realistas para la batalla de Maipú. Entonces, tenemos un valor también histórico, ancestral, cultural y también endémico, que no se puede perder así tan fácil, y que la autoridad hoy día, tanto que la comunidad luchó para la defensa en un momento muy álgido de la sociedad hace 15 años atrás, donde los movimientos sociales sí teníamos fuerza, hoy día se ven detrimentados justamente por un montón de factores, y tenemos el llamado a reivindicar esta lucha, a rearticular, ¿no es cierto?, y a tomar todos los antecedentes necesarios para poder preservar una zona de preservación ecológica declarada ya como santuario.
O sea, hoy día Además. cambió la ley, ¿cierto? Hoy día tenemos la 21.600 que habla sobre el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Así es. Nosotros también hicimos una presentación a este nuevo servicio. No sabemos cuánto tiempo va a demorar en implementar y si esta ley no va a ser modificada en el futuro nuevamente. Entonces, necesitamos tener primero una claridad dentro del aparato administrativo, porque el marco regulatorio hoy día no se nos entrega. De alguna forma nos limita en función de que lo que se sentencia por un tribunal no se ejecuta. Bueno, nosotros en Reverde, Naturaleza y Territorio en Resistencia, nos ponemos a disposición de los vecinos de Maipú, Padre Hurtado, Pudahuel y los que sean necesarios, porque pensamos que esto no se puede soslayar el valor de la Quebrada de la Plata en todas las dimensiones que Pedro nos presenta. Agradecerte, Pedro Lazo, director del Movimiento de Defensa de la Quebrada de la Plata de Maipú, por estar aquí, por contarnos muy en detalle lo que está pasando allá y, como te decía, nos ponemos a disposición de ustedes. Muchas gracias, Rodrigo, gracias a Reverde y por sobre todo al Ciudadano TV, que siempre está ahí con los movimientos y apoyar esta gran lucha, ¿no? Una lucha no menor. No va a ser fácil, ¿cierto? Porque ya no son los privados, ¿cierto? Sino que el mismo Estado que está implementando un proyecto. Entonces, creemos que va a haber más facilidades para poder lograr una solución. Muchas gracias. Bueno, volvemos a Reverde, Naturaleza y Territorio en Resistencia. Estamos muy contentos porque tenemos un espacio donde vamos a poder conversar sobre temas un poquito más especializados. Y para esto tenemos una gran invitada, Fran Astorga, médico veterinaria y doctora en Medicina de la Conservación. Fran, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un gusto poder aportar en el tema que me interesa. Sí, la verdad es que hay una necesidad creciente de conocer muchísimos temas que están en boga, pero que quizás de alguna manera la gente no conoce tan en detalle la profundidad de estos temas. Y para partir quería rápidamente consultarte sobre tu opinión sobre la situación de los perros asilvestrados o los perros de la calle, los perros callejeros. Es un tema que es bien característico de nuestro país, lamentablemente. Me ha tocado en muchas oportunidades estar recorriendo la ciudad o distintas ciudades del país con gente de otros países, con extranjeros, y todo el mundo me pregunta, oye, ¿por qué andan todos esos perros dando vuelta por ahí? Entonces, más allá de lo anecdótico que resulta todo esto, hay fenómenos profundos relacionados con la naturaleza. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre este fenómeno. Sí, bueno, el tema de la problemática entre los perros de fauna silvestre es un tema. Chile es probablemente uno de los países que más publicaciones científicas tienen al respecto. Tenemos mucha información basal, tanto el impacto ecológico, así como la dimensión humana, todo esto un poco más enfocado en el mundo rural, interfase con áreas silvestres. Existe mucha mito, a veces mucha confusión en cuanto a los términos, y básicamente es un problema tan urgente, o sea, se tiene que solucionar, por lo menos en algunas partes críticas hoy, que es importante basarse en la evidencia, en lo que conocemos como la información científica, pero nunca dejar de lado la dimensión humana. Porque como pocos problemas ambientales, aquí hay una relación directa con cómo nosotros manejamos directamente a nuestros perros. Y cuéntame una cosa, ¿qué es lo que indica esa evidencia? ¿Cuál es el impacto, cuál es la real naturaleza de este fenómeno de los perros callejeros? Bueno, el perro en Chile, la definición que yo creo y muchos coincidimos, es el perro de vida libre, que es el perro con dueño, sin dueño, comunitario, cualquiera abandonado, cualquiera de sus orígenes, pero que deambula sin supervisión. En las zonas urbanas, los perros con supervisión son más comunes, están confinados a sus casas por distintos temas. Pero en zonas rurales, los perros que se manejan con algún tipo de no confinamiento, o sea, perros que pueden ir para afuera, son la mayoría. Estamos hablando de 80-95% de los perros que en algún momento tienen acceso a ir a espacios donde hay contacto con fauna silvestre. A veces creemos que nuestros perros no, mi perrito no hace nada, pero la sola presencia de estos perros produce impactos de diverso nivel en algunas especies, como por ejemplo el vudú, el zorro,
que nosotros no vemos. Entonces, a veces por no verlo directamente, nos alejamos un poquito de nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo se llegó a esta situación? Porque yo creo que lo que nosotros hoy día visualizamos en las calles o en las carreteras o en los sectores rurales ya tiene una raíz profunda. Es sumamente difícil hacerle entender a la gente que tiene que tener a su perrito en una zona de confinamiento o cerrado bajo reja. ¿Cómo se llegó a esto? Hay un aspecto cultural que subyace a todo esto, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, está naturalizado en zonas incluso urbanas. Uno puede ver que está la casa y está la casa del perro afuera, sí, afuera de la sí, propiedad, es verdad. Porque para el perro tenga distracción, etcétera. Tenemos enormemente naturalizado, pero también hay un tema en las zonas rurales que es muy difícil tenerlos confinados. Uno ve el tipo de cerca, el tipo de reja, los perros son capaces de escalar, hacer hoyo, entonces es muy difícil y también es muy caro. Entonces ahí se necesita cierta estructura que nos permite tener a los perros confinados a las mismas casas. La gente tiende a pensar que los impactos en fauna silvestre son de lo que se llama perro silvestrado, perro feral, lo cual en verdad es muy marginal. Uh-huh. La gran mayoría del impacto, por decir un número, por lo menos el 80-90% en Chile, del impacto a fauna silvestre son perros con dueño o abandonado, mascota, pero el perro asilvestrado como tal, independiente de los recursos humanos, es prácticamente anecdótico en Chile. Yo creo que todos guardamos en nuestro corazón un amor profundo a nuestras mascotas, eso es innegable. Todos hemos tenido distintas mascotas a lo largo de nuestras vidas, tenemos un vínculo con ellos, recuerdos, sus nombres son muy significativos, pero ¿qué tenemos que transmitirle a nuestra gente, a nuestro pueblo, para que ese perro no solamente no impacte negativamente al mundo de la fauna silvestre, sino que además mejore sus condiciones de vida? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, de las personas que están viendo este programa, por lo menos 8 de cada 10 tienen perros. O han tenido perros por lo menos. Entonces es un tema bastante transversal. No es como cuando uno le hablan de algún tóxico en el norte, que uno puede estar un poco más desvinculado con la temática. Aquí prácticamente todos. Y ¿cuál es la pregunta? No te preocupes. ¿Qué le podríamos recomendar a nuestro pueblo, a nuestra gente, para que no solamente evitemos el impacto de nuestros perritos ante la fauna silvestre, sino que además para mejorarle las condiciones de vida a nuestras mascotas? Súper. Bueno, la mayoría de las personas que están viendo este programa, digamos 8 de cada 10 personas, tienen perro o han tenido perro en su vida. Entonces los animales, las mascotas van marcando mucho temporadas de nuestra vida. Y a veces creemos que los perros afuera, el perro comunitario, etcétera, puede tener mejor nivel de vida. Y eso es muy distinto y es no es necesariamente cierto en todos los casos. El perro en un área silvestre, claro, él recorre, tiene conductas de depredación que son parte de su naturaleza, pero tenemos que ver el otro lado. Tenemos que ver que cuando estamos en la playa y un perro está persiguiendo pájaro, atrás hay un pájaro que está estresado, que ya tan presionado por distintas cosas del ser humano, más encima, solo por diversión, está este perro generando conductas naturales para el perro. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos responsables. No tenemos por qué tener perros si no tenemos las condiciones para tenerlo bien, y no solamente para fauna silvestre, también hay un tema de salud pública, un tema, no sé si te ha mordido un perro, pero es enormemente doloroso. Entonces pensar que eso está pasando con mucha de nuestra fauna silvestre es maltrato, es irresponsabilidad, es negligencia, tanto con los animales silvestres y también con las ovejas. Hay sistemas productivos, especialmente familiares, pequeños, que un perro, 5 perros pueden matar de toda la oveja a una persona que tiene producción local, muy pequeña y que es enormemente dependiente de lo que produce. Entonces es un tema de comunidad, de respeto por uno, por los otros, por la comunidad, el barrio, por la fauna silvestre, y básicamente que es nuestra responsabilidad, que no tenemos que esperar que llegue alguien a esterilizarlo, vacunarlo, sino que nosotros, tal como tenemos auto, como tenemos bicicleta, etcétera, tenemos que hacernos cargo. Exacto, somos tutores. Sí.
Bueno, en Reverde, Naturaleza y Territorio en Resistencia, queremos tener un espacio permanente de diálogo más profundo sobre aquellos temas que son importantes para nuestro pueblo. Entonces, hemos invitado a Francisca Astorga para que cada cierta cantidad de tiempo pueda acompañarnos en este espacio. Queremos agradecerte por esta conversación. En Reverde somos profundamente animalistas, pero con mucha responsabilidad. Así que muchas gracias, Fran, por estar acá y Muchas vamos a gracias, seguir Fernando, viéndonos. para hacer conservación basada en la evidencia. Fabuloso. Mejor aún. Muchas gracias, Fran. Gracias, Rodrigo, por la invitación.